Ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Se trata del doctor Adolfo Sánchez Alegre, defensor oficial penal juvenil. También es defensor interamericano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos a nivel internacional, representando a la República Argentina. Así que es un honor tenerlo esta noche con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Medio largo el cargo, así que por eso lo tenía ahí apuntado. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor, la verdad que preocupa sobremanera la situación de nuestros jóvenes, más en épocas de crisis y demás. Y si hacemos un correlato de lo que son las cárceles que están totalmente saturadas, y por lo general la reincidencia también es un tema que pesa muchísimo. ¿Usted cree que la situación económica incide en la delincuencia en el área juvenil, en los jóvenes? El tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal es un tema bastante complejo, donde confluyen muchos factores, no solamente el factor económico, sino también el factor de salud, porque en muchos casos los adolescentes en conflicto con la ley consumen sustancias psicoactivas. Y eso, tenemos muchos ejemplos de supuestos delitos cometidos por adolescentes que consumen en exceso drogas. Entonces es un factor que puede incidir en la política económica, digamos, la economía dentro de estas franjas etarias, pero no es el único, también hay otro tipo de problemas. Por eso es que cuando trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley penal, es imprescindible que contemos con el apoyo de los equipos interdisciplinarios. Psicólogos, psiquiatras, licenciados en trabajos sociales, que son los que van a dar un panorama más integral de la situación que tienen los adolescentes, precisamente para poder lograr la finalidad que tiene el régimen penal juvenil, que es que el adolescente asuma una función constructiva en la sociedad. Haciendo relación a esto que usted menciona, ¿no?, del consumo de sustancias, estos adolescentes que infringen lo que son las normativas en cuanto a las leyes vigentes, ¿qué porcentaje de chicos están asociados al consumo de sustancias? ¿Es la totalidad o hay algunos que no? No podría hablar con exactitud en este momento, porque además al tratarse de adolescentes siempre rige el derecho a la intimidad de ellos, pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos que un gran porcentaje de los delitos cometidos por adolescentes tiene en mayor o menor medida alguna influencia del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Ha cambiado el consumo de la droga con respecto a los tipos de droga en los últimos tiempos? El tipo de droga sí fue cambiando, fue evolucionando, a pesar de que siempre vemos como más común el consumo de cierto tipo de droga por parte de los adolescentes, y sobre todo de acuerdo también a la situación geográfica donde se van cometiendo los delitos en algunas de las zonas de nuestra provincia de Salta, específicamente el distrito centro donde me desempeño. ¿Qué cantidad de jóvenes tenemos judicializados, si se puede dar un número? Sí, una cosa son los que están judicializados y otras cosas los que están efectivamente privados de la libertad. Desde hace varios años, tanto por un trabajo integral de parte de las defensorías penales juveniles como de las fiscalías penales juveniles y los juzgados penales juveniles, tratamos de implementar y llevar a cabo todos los postulados del derecho internacional de protección del derecho a la infancia, entre los cuales el principal es bregar porque la detención de un adolescente que comete un delito sea la última medida. Y esto tiene una razón de ser, porque en el caso de estos adolescentes, precisamente por la finalidad que tiene el régimen penal juvenil, el juez penal juvenil, una vez que se investiga la causa y llega a juicio, tiene potestades para inclusive no aplicarle una condena a ese adolescente, si ese adolescente motu proprio pudo asumir esta función constructiva en la sociedad por su propio medio. Por ejemplo, un adolescente que comete un delito y con posterioridad al hecho delictivo, este adolescente consigue un trabajo, se reinserta nuevamente en la educación porque había abandonado, tiene familia, tiene un hijo, asume la responsabilidad parental, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la finalidad en este caso de aplicarle una pena, de llevarlo a un establecimiento carcelario, si justamente de conformidad a la Convención sobre los Derechos del Niño, eso no es lo que se pretende para los adolescentes que cometen un delito? Eso se va a dar recién cuando sean adultos, a partir de los 18 años de edad. Ahora, ¿el sistema les permite reinsertarse?
Es difícil como en todos casos, pero no solamente porque sean adolescentes, hasta para los adultos. No, que digo el cometen sistema delitos. en sí, en cuanto a los mecanismos que tiene para facilitarles y darles herramientas. Justamente entiendo que usted dice que es difícil porque capaz que no tenemos los mecanismos aceitados y las condiciones para que así sea. Vamos desde ya a las condiciones de encierro, que por lo general no son las más óptimas, más cuando hablamos de niños o adolescentes en conflicto con la ley penal. Exactamente, sí. Las condiciones, digamos, en este momento de alojamiento de los adolescentes fueron mejorando con los años. Sin embargo, siempre se trata de que esta privación de la libertad sea la última instancia, y también con los años fueron cambiando algunos de los postulados que se tenían en cuenta, porque precisamente se tiene en cuenta que estos centros de atención de jóvenes en conflicto con la ley, como se les denomina a los establecimientos penitenciarios o carcelarios de los adolescentes, no solamente cumplan con todos los parámetros internacionales de Naciones Unidas para los adolescentes privados de libertad, sino que también sirvan como un espacio donde los equipos interdisciplinarios del propio servicio puedan hacer que ese adolescente, en el tiempo de detención que estuvo ahí, adquiera algún oficio, adquiera algún tipo de conocimiento para prepararlo para el momento en que pueda salir en libertad. ¿Hay un porcentaje de reincidencia de estos jóvenes o Lamentablemente adolescentes? sí, es bastante alto el porcentaje de reincidencia. Como le dije hace un momento, es difícil que establezcamos quizás un número exacto, pero sí nos podemos aventurar a decir que un gran número de adolescentes caen en la reincidencia, y eso lo verificamos cuando son adultos y cometen delitos. Y a veces ya en la comisión de estos hechos delictivos se detecta de que tenían causas como menores de edad, e inclusive algunas causas como menores de edad están en trámite, todavía no se terminaron de cerrar. Usted, al tener este rol tan importante de defensor interamericano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, doctor, ¿ve alguna tipificación diferente del delito, lo que sucede, por ejemplo, en Argentina con otros países vecinos? A nivel interamericano, la Corte Interamericana lo que hizo fue estableció estándares, ¿sí?, de protección de derechos de la infancia, precisamente tomando como parámetro la Convención sobre los Derechos del Niño. Y estableció algunos puntos fundamentales, sobre todo en casos contra la República Argentina, como por ejemplo el caso Bulacio del año 2003, el caso César Mendoza del año 2013, donde establece específicamente que tratándose de personas menores de edad, y justamente por la función esta que tiene que tener el régimen penal juvenil, no se le puede aplicar a un menor de edad una prisión perpetua, por ejemplo. Eso ya es un estándar interamericano que está establecido por la Corte en una sentencia en contra del Estado argentino, donde se lo condena al Estado argentino y que fijó para los operadores judiciales un punto de partida hacia adelante para merituar cuál va a ser el quantum de pena, o sea, el monto de la pena que haya que aplicar. Esto también se va traduciendo. ¿Esto en hizo otra que se vuelva sentencia. para atrás, por ejemplo, en el caso Bulacio? No, el caso Bulacio no era un caso de prisión perpetua. El caso César Mendoza del año 2013 sí son casos de prisiones perpetuas de 5 adolescentes, 3 de Buenos Aires y 2 de la provincia de Mendoza, donde efectivamente habían cometido de los delitos más graves, y que efectivamente si hubiesen sido adultos les correspondía la pena de prisión perpetua. Pero al tratarse de personas menores de edad que cometieron delitos en su minoría de edad, por los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño y la especialidad, que esto es lo más importante, tener en cuenta que el régimen penal juvenil es una especialidad y hay que mirarlo desde esa perspectiva. En esta especialidad, ¿hace cuántos años que está usted, doctor? 18 años. O sea, ya tiene bastantes años transitados por este camino. ¿Se nota en cuanto a Salta, no sé cómo decirlo, digamos que las niñas o adolescentes entren en la franja del delito? Sí, es llamativo que las niñas y adolescentes están en un porcentaje inferior a los varones, ¿no? Me atrevería a decir que es una proporción de 8 a 1, 7 Casi a 1. inexistente, sí, pero sí están. Pero sí hay. También son ciertos tipos de delitos que normalmente son menores a los de los varones. Son menores y son de otro tipo de naturaleza, ¿sí? Tenemos delitos como por ejemplo de niñas o de adolescentes mujeres, delitos contra la propiedad como pueden ser hurtos y robos. Tenemos también algún tipo de delitos de lesiones, delitos de drogas, pero sí es un porcentaje muy inferior al que
al que corresponde, digamos, a los varones, a los adolescentes varones. Hay algo donde la provincia estaba en deuda y era en adecuar el sistema penal juvenil de acuerdo a los otros sistemas de adultos. Lo digo así para no poner palabras difíciles. A partir del 1 de diciembre entraría en vigencia esta ley nueva. ¿Qué va a permitir y qué va a dejar atrás en beneficio de los adolescentes en conflicto con la ley penal? Bueno, esta ley que entra en vigencia el 1 de diciembre es una ley que lo que va a permitir en definitiva es adecuar los derechos de los adolescentes con los de los adultos en cuanto al tratamiento judicial. Desde el año 2013, los adultos que cometían delitos en la provincia de Salta eran juzgados según un procedimiento que se llama del sistema acusatorio, donde cada uno de los operadores tenía un rol y tiene un rol específico. El fiscal es el que investiga, el defensor defiende y el juez es el que juzga. A diferencia de eso, en los adolescentes, hasta ahora, hasta el 1 de diciembre que va a entrar en vigencia la nueva ley, o sea, 10 años después, no se daba este sistema. ¿Por qué? Porque cuando los adolescentes cometían un delito, no era el fiscal el que investigaba, era el juez el que investigaba. Con lo cual no se cumple a veces, en algunos casos, no se está cumpliendo debidamente los postulados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de las garantías judiciales mínimas que se le tienen que reconocer a toda persona que comete un delito y entre eso a ser juzgado por el juez independiente, imparcial, establecido con anterioridad al hecho de la causa. Vale decir que cada uno de los operadores judiciales cumpla su rol. Entonces, eso que parece un tema menor, no es un tema menor en el sistema judicial y sobre todo de los adolescentes. Eso es lo que se viene a lograr. ¿Se van a proteger después de 10 derechos? años. Se va a proteger derechos porque además específicamente en esta ley se establecieron ciertos tipos de derechos tomando los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño. El año pasado se conformó una comisión por imperio de la propia ley, de la que tuve el privilegio de poder pertenecer por parte del Ministerio Público, donde trabajamos justamente para adecuar esta ley y modificarla de conformidad a los postulados sobre precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces se trató de incorporar en esta ley todo el respeto de todos los derechos que tienen niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Doctor, cuando un niño o adolescente se presenta frente a la justicia es porque han fallado un montón de actores sociales, que podemos decir que puede venir desde la escuela, la casa, el Estado y un montón más. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad que nos cabe desde el lugar que nos toca? Yo siempre digo que lamentablemente cuando un adolescente o un niño o niña comete un delito, se visibiliza una serie de conflictos que están ocultos respecto a ese adolescente. Entonces, como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo, ese adolescente tomó cierta visibilidad y ahí podemos detectar, con ayuda, por supuesto, de la experticia de los equipos interdisciplinarios, como dijimos, sobre todo los licenciados en trabajo social y los psicólogos, que ese adolescente vive en una familia que está totalmente desmembrada, quizás que no tiene las condiciones económicas suficientes, un adolescente que puede tener también una situación de consumo abusivo de drogas, con deserción escolar, etcétera, etcétera. O sea, vemos una serie de problemas que si no hubiese cometido un delito, en muchos casos, y hubiese ingresado al sistema judicial penal, no hubiésemos detectado eso. Pero el sistema judicial penal no es el órgano que está encargado de darle una solución a esos problemas, porque eso son, políticas públicas las que se tienen que implementar por parte del órgano administrativo. Pero esto también es transversal a los distintos estratos sociales. Exacto. Porque también hemos visto situaciones donde niños o adolescentes en mejores condiciones económicas también llegan a delinquir. Por supuesto, sí. Lo que pasa es que son la menor cantidad. O se visibilizan de otra manera. Tal cual. Sí, o se visibilizan de otra manera. Doctor Adolfo Sánchez Alegre, muchísimas gracias por su tiempo y por contarnos esto que a veces no se ve y que obviamente podríamos aportar desde el lugar que nos toca, al menos detectar antes de que un niño o adolescente llegue a enfrentarse a la justicia. Muchas gracias a ustedes y espero que con este cambio en la provincia de Salta, que es sumamente importante a partir del 1 de diciembre, efectivamente podamos lograr que se protejan todos los derechos de niños, adolescentes y específicamente los que están en conflicto con la ley. Gracias de nuevo. Hacemos nuestra última pausa, ya volvemos.